Como podrán ver, esta era una de las últimas incubadoras que usé, que ahora es donde duerme el gato. Ahí les muestro por dentro bien cómo es. Después se le agrega una reja y abajo lleva una fuente con agua y esto se apoya arriba de eso. Es un pedazo de ladera, como pueden ver. Hoy les voy a mostrar los elementos que hace falta para poder hacer una incubadora. Lo primero es una madera. Después nos hacen falta dos varillitas con tornillos, dos varillitas con tuercas, una resistencia de nicrón. Y como pueden ver, ahí tienen más o menos las medidas, que es un dedo de separación, se pone un tornillo con la tuerca, otro tornillo a cierta distancia, otro, y se cierra el circuito. Después de esto, lo que vamos a necesitar es un controlador de temperatura. Este es el que tiene un W1209 y las conexiones acá no es fácil. Tenemos negativo, positivo. Yo esto es lo que le hago la modificación de sacarle el relay, porque lleva relay mecánico. Para poder tener más óptima la temperatura y más exacta, lo que hago es adaptarle un relay de estado sólido, que sería este. A ver si tiene el nombre. No dice. Y uno de los truquitos que le hago es ponerle una resistencia, porque esto tira 12 voltios y esto lleva señal de 5 voltios. Ya le dejo bien la foto. Y la conexión, como pueden ver, es muy sencilla. Ahora vamos a proceder a encenderlo. Bueno, les explico en este, sí, en este. Como pueden ver acá, el primero es negativo, el segundo es positivo. Lo que vamos a necesitar es un transformador de 12 voltios, porque esto funciona a 12 voltios. Dijimos que este es positivo, conectamos ese, y este es negativo. Ahí quedó funcionando. Tuve incubadoras mucho tiempo, por eso me recordé de hacerles el video para que puedan hacerlo ustedes. Agarramos la sonda. Como pueden ver, las luces. Le ponemos el soldador o una fuente de calor, ya se los voy a demostrar en la práctica. Cómo corta automáticamente cuando, no me acuerdo si este está en 37, está en 34 grados. Cuando baje la temperatura, a la temperatura programada, la temperatura de incubación es de 37, 37,5. Y como pueden ver, se ha apagado el LED que lleva acá. Ahí encendió el LED, quiere decir que está calentando la resistencia. Ahora se lo voy a demostrar con un foco y tengan mucho cuidado porque es a 220 voltios lo que trabaja. Algo que me olvidé de decirle es que a esto, que tiene esos huecos acá, es porque yo le pongo un cooler. Hay como dos formas de las incubadoras. Hay unas que abajo se le hacen un par de huecos para que el aire recircule solo, y si no, lo podés hacer con aire forzado, que le podés poner un cooler de una computadora, de lo que sea. Lo podemos probar en dos formas. Lo voy a probar con el foco y con la resistencia para que tengan una idea. Presten mucha atención acá cómo es la conexión. Y acá es donde hay que tener extremo cuidado de conectarlo bien, porque acá manejamos 12 voltios, no nos hace nada. Pero acá vamos a manejar 220 voltios. Y esto se conecta así. La prueba del foco
Ahí quedó soldado. Este lo soldamos al medio. Entre la alimentación bueno, tengan mucho cuidado en esta parte. El cable que viene directo de la alimentación 1 corroborar que no está enchufado, va a este primer polo. Este lo metemos ahí. Una vez que lo metemos ahí, apretamos. Ahora nos haría falta otro pedazo de cable que lo tenía preparado y se me escapó. Le vamos a estañar para soldarlo al foco. Ahí, como pueden ver, lo soldamos y este lo soldamos a la masa del foco, que estaría acá la masa del foco. No tengo un portalámpara, no se lo hubiera mostrado con un portalámpara. Una vez que soldamos ahí, tengan cuidado que son 220 voltios. Una vez que lo soldamos ahí, al retorno lo conectamos ahí. Del enchufe viene uno de los cables acá y el otro hace retorno acá y el otro va al centro. Ahora procedemos a enchufarlo. Como pueden ver, el foco estaría prendido porque está generando calor en la incubadora. Al ponerlo acá y al llegar a la temperatura de 35 grados, 37, por ahí puede tener menos grados porque no vienen calibrados los termostatos digitales. Como pueden ver, ahí se apagó. Cuando se enfríe va a volver a prender. Se sigue disparando la temperatura porque se tiene que estabilizar. El relay de estado sólido, lo que puedo hacer es trabajar con una décima de grados, que prenda y apague constantemente una décima. En cambio, cuando tiene el relay al ser mecánico, tarda de 3 a 4 segundos. ¿Y qué hace la temperatura? Nosotros se dispara. Ahí le modifiqué la temperatura. Y como pueden ver, ahí volvió a apagar, 35.1. Bueno, y así va a funcionar constantemente regulando la temperatura. Estas resistencias de Nicron, que son estas, no se las puede sacar de muchos lugares porque las venden ya para incubadora y no son caras. También venden los kits para incubadoras. Pero a mí me resultó hacerlo yo y como les enseño yo con este sistema, porque no muchos trabajan con este sistema. Con este sistema podés trabajar hasta con décimas de grado. 37, 37.1, 37.2, trabajás perfecto. Una vez que ya han colocado los dos tornillos, tienen que ser con tuerquita para después poder apretar el cable. Y los 4 tornillos donde va a colgar la resistencia, porque esto en realidad va así. Y esto va atornillado sobre el techo de la incubadora. Una vez que hemos hecho eso, vamos a correr esto bien acá, así lo pueden ver bien. Tener cuidado que esto esté desenchufado, porque si no lo puede llegar a electrocutar. Bueno, como dijimos, ¿cómo se conecta esto? ¿Qué es lo que más confusión produce? Nosotros venimos con un cable de la línea de red al relay de estado sólido, uno de los cables. La salida del relay del estado sólido, se me desconecta. Bueno, ahí le voy a demostrar cómo funciona. Bueno, yo lo voy a enganchar, después le ponen una fichita paleta bien hecho.
Ese iría ahí. En uno de los polos. Y este iría en el otro polo. Ahí queda. Ahora procedemos a enchufar. Y como pueden ver, casi derrito todo. Esto hay que conectarlo bien, no como lo hago yo por el tema de las fichitas, sino que por una razón de tiempo no lo he hecho. Ahí pueden ver bien la conexión. Vamos a proceder a enchufar de vuelta, que es... Estaba enchufado. Bueno. Lo que desenchufé fue el coso. Por eso les digo, tengan mucho cuidado. Vamos a dejar la resistencia cerca.